Si hay algo que en incontables ocasiones me cautivó de internet, además de aprender a editar videos y jugar algún que otro juego flash, eran los creepypastas. Si por esas cosas de la vida no sabes qué es un creepypasta o nunca entendiste qué diferencia hay entre otro tipo de historias o cuentos de terror, te lo puedo explicar brevemente. Los creepypastas tienen su origen íntegramente en internet. Creepy viene de aterrador y pasta es un derivado de copypasta. La idea de este último es más que nada porque son historias que se han ido copiando y pegando muchas veces hasta que se hicieron conocidas en su totalidad dentro de internet. A día de hoy el mundo de los creepypastas ha crecido muchísimo, pero en ese entonces si teníamos que mencionar al creepypasta más famoso, el primero que se te iba a venir a la cabeza con mucha seguridad era el de Slenderman. No es para menos de hecho. Esa historia fue tan conocida que a día de hoy tiene varios juegos y hasta una película. Sí, quizás no es una película buena y pasó sin pena ni gloria, pero que no se diga que Slenderman no tiene su propia película. Cientos de videos, miles de imágenes referenciando a este mítico personaje, miles de fanarts. Prácticamente es imposible que incluso las generaciones actuales no sepan quién es y a qué mundo pertenece este personaje. Y así como tiene a sus seguidores, también tiene a sus fanáticos más extremos. El día de hoy voy a contarles un caso real de dos jóvenes que, con tal de demostrar su absoluta devoción a Slenderman, perpetraron un crimen, o al menos estuvieron muy cerca de hacerlo. Por lo general, en los casos que les traje anteriormente, siempre se trataba de una sola persona como protagonista, pero en este caso van a ser tres: Morgan Heiser, Anissa Weier y Peyton Isabella Leutner. La primera nacida el 16 de mayo del 2002, la segunda el 10 de noviembre del 2001 y la última nacida también en el año 2002, pero se desconoce exactamente su fecha de nacimiento. Lo que sí está confirmado es que las tres tenían 12 años y eran oriundas de Wisconsin, Estados Unidos. Las tres jóvenes eran chicas completamente normales, no tenían antecedentes destacables en principio y nunca se reportó nada extraño de ellas. Las tres eran estudiantes de sexto grado de la escuela media o middle school. Morgan y Peyton se conocían desde hace bastante tiempo. De hecho, Morgan se refería a su amiga como Bella, un derivado de su segundo nombre. Poco tiempo más tarde, Morgan conocería a Anissa, quien vivía en el mismo complejo de apartamentos en el que ella vivía. Esta joven no era muy distinta a Morgan. Era también una joven muy tranquila y bastante sociable. Ambas tenían mucho interés en las historias de terror que generalmente se publicaban en internet, los creepypastas. Fue justamente ese gusto compartido lo que fortaleció una gran amistad entre ellas, a la par de una inversión mayor en la investigación de esas historias. Pero entre todos los creepypastas que investigaban y que ya existían en esos tiempos, hubo uno que a ambas le llamó poderosamente la atención: el creepypasta de Slenderman. Si viviste toda tu vida encerrado en una burbuja y hasta ahora no sabes quién carajos es Slenderman y de qué va su creepypasta, te voy a hacer un buen resumen. Slenderman es este personaje, un hombre alto, muy delgado y sin rostro, vestido de traje que, según cuenta su historia, se aparecería en los bosques y en lugares solitarios para acechar y atacar a sus víctimas. Es un ente sobrenatural capaz de manipular la mente de quienes tienen la pésima suerte de encontrarse con él, causar paranoia, alucinaciones y, por último, hacerte desaparecer. Y sus víctimas generalmente solían ser niños. Este creepypasta tuvo su origen en el año 2009 y fue tan famoso que podríamos decir que es el padre de todos los creepypastas de aquella época y de los modernos también. La relación entre las tres era algo desequilibrada, no por algo malo en particular, sino porque Morgan mostraba un evidente interés en desarrollar una amistad más cercana con una y no tanto con la otra. Y creo que es bastante obvio por qué. Pese a que Morgan tenía varios años de ser una amiga muy cercana de Bella, empezó a distanciarse de ella para relacionarse más con Anissa, principalmente por los intereses que tenían en común y por su creciente interés por Slenderman. Anissa y Bella se conocían porque iban a la misma escuela, pero no tenían ni de lejos el mismo trato que había con Morgan. Y al final de cuentas, lo único que tenían en común es que ambas eran amigas de Morgan. Lo que empezó como un interés compartido derivó a algo un poco más concreto. Los padres de las jóvenes no dieron demasiada importancia porque lo tomaron como una típica obsesión que generalmente tienen cuando algo nuevo o innovador les llama la atención. Y más temprano que tarde, ellos asumieron que se aburrirían, pero lamentablemente no fue el caso. El interés por ese mítico personaje empezó a crecer cada vez más, llegando a un punto en el que se convirtió en una seria obsesión que empezaba a ser algo preocupante para los padres.
Lo que comenzó como una curiosidad y derivó en un fanatismo estaba empeorando cada vez más. Morgan y Anissa seguían buscando saciar sus conocimientos por este personaje, pero se adentraron tan profundo en el lore del mismo que la línea entre lo que podían distinguir que era real y lo que no empezó a desdibujarse poco a poco, llegando a un punto de no retorno. Esto en personas jóvenes es altamente peligroso. El ser humano absorbe una enorme cantidad de información durante sus primeros años, en su juventud, debido a la gran plasticidad de nuestro cerebro, dándole la posibilidad de crear y modificar conexiones neuronales de forma mucho más veloz en respuesta a las experiencias que vive dentro de su entorno. Todo esto gracias a que el cerebro infantil está en constante fase de desarrollo. Por eso es que les resulta mucho más sencillo absorber ciertos conocimientos. Esto no significa que un niño pueda ser más inteligente que un adulto, sino que tienen una capacidad de absorción de información un poco superior. Pero volviendo a la situación, la obsesión con este creepypasta había llegado a un punto de que se habían convencido de que Slenderman era una entidad real, que todo lo que se decía en su creepypasta era cierto. Pese a que ambas tomaban como real la existencia de Slenderman, no lo percibían exactamente de la misma manera. Morgan decía que podía verlo y sentir su presencia, y al mismo tiempo creía que estaban siendo observadas por él, y que tenía demasiada influencia sobre ellas. Pero por otro lado, Anissa iba más por la idea de que Slenderman era una entidad hostil capaz de perseguirlas y dañarlas. Está claro que estas descripciones corresponden al creepypasta, por eso no es de extrañar que lo vean de esa manera. Pero todo esto, sin embargo, no era algo que a ellas les intimidara como tal, porque su obsesión con Slenderman no iba por el camino del miedo a que fueran víctimas de él, sino admirarlo hasta el punto de desear convertirse en sus proxies o sirvientas, todo con el objetivo, según ellas, de proteger a sus familias de él. Hay que aclarar que canónicamente no existe en el relato original el concepto de que Slenderman tuviera proxies o siervos a su disposición, sino que era una entidad independiente, o por lo menos se lo concebió de esa manera. Así que lo más probable es que la idea de los proxies de Slenderman sea más bien un concepto creado por los seguidores más adeptos al creepypasta. Se presuponían otros motivos ocultos detrás de esa idea. Sentido de pertenencia. No sería extraño que al estar tan conectadas y ser dentro de su propio entorno tan diferentes, buscaran tener su propio lugar en donde ellas se sintieran bienvenidas, desconectadas de todos aquellos que no estuvieran en la misma sintonía que ellas, de quienes no comprendieran su absoluta devoción a Slenderman, lealtad. Ellas debían demostrar que eran dignas, o al menos es lo que asumían que Slenderman esperaba de ellas, y esto lo relacionaron a ideas más extremas, sumado a lo que probablemente leían en internet por parte de otras personas también obsesionadas con este personaje. Morgan y Anissa, de hecho, creían que para ganarse el respeto de Slenderman debían ofrecerle un sacrificio. Solo así serían dignas y al mismo tiempo ganarían su protección. Miedo. Si bien es cierto que la devoción de las jóvenes venía por el lado de la admiración y no tanto por el miedo, no quita que podrían sentir temor al peligro de desobedecer lo que Slenderman les ordenara, castigándolas de esa manera con atacarlas a ellas y a sus familias. Así que la admiración y el miedo eran motivos paralelos, pero asertivos de por qué querían ser sus proxies. Pero además de ganarse su confianza y protección, ¿habían otros motivos por los cuales volverse sus proxies? En teoría, buscaban ir también a la dimensión de Slenderman. Sí, un delirio bastante grande, pero tampoco se puede esperar mucha lógica de mentes tan jóvenes. Además de que incluso en la lógica de ellas es absurdo. Se supone que si Slenderman te lleva a su dimensión, ya no podrías volver jamás. Al menos es lo que dice el creepypasta. Antes mencioné de pasada que Morgan y Anissa creían que para ganarse el respeto de Slenderman debían ofrecer un sacrificio. Y esa idea ganó tanta fuerza que ambas estaban totalmente dispuestas a llevarla a cabo. Con sacrificio nos referimos claramente a uno humano. El problema era que para ello necesitaban un voluntario, y no se demoraron mucho tiempo en tener a la persona indicada para ofrecerla como ofrenda. Creo que ya adivinaron a quién, así que dejémonos de tantos misterios y vayamos a los hechos. 31 de mayo del 2014. Más allá de que Morgan y Anissa eran muy amigas, no excluían del todo a Bella. Por ello, ese día decidieron organizarse para pasar un tiempo juntas. El plan era ir a dar una vuelta en la zona boscosa del Davis Park, ubicado en Waukesha, básicamente en la zona en donde ellas vivían. Una vez estuvieron las tres de acuerdo, comenzaron a dar su paseo y arribaron al lugar. Se adentraron en lo profundo del bosque y durante un buen rato empezaron a jugar a las escondidas. Hasta ahí todo era normal. Poco después,
darían inicio al macabro plan que venían cocinando desde antes, el sacrificio. Morgan y Anissa inmovilizan a Bella para acto seguido tomar un cuchillo y apuñalarla. Lo hicieron un total de 19 veces en distintas partes de su cuerpo. Tras el ataque, Morgan y Anissa le dicen que se quedara recostada en el suelo, que ellas irían a buscar ayuda, pero era bastante obvio que eso era mentira. El plan era dejarla abandonada en el bosque y que muriera ahí mismo. De esta manera, la ofrenda a Slenderman ya estaría completada y ellas se convertirían finalmente en sus proxies. Y no solo eso, tras ello también tenían intenciones de internarse en el bosque y comenzar entre ellas una vida lejos de sus familias, siguiendo la fantasía de que Slenderman las protegería. Lo de elegir la zona boscosa no era tanto para ocultar el cuerpo, sino porque Slenderman tenía cierta preferencia por esas zonas para actuar en contra de sus víctimas, según el creepypasta. Pero en su imaginario infantil, las jóvenes no lograron predecir que Bella no había muerto, y sumado a eso, logró escapar y pedir ayuda. Vayamos al punto de vista de Bella. Tras ser abandonada bajo la falsa promesa de que buscarían ayuda, aprovechó esa oportunidad para arrastrarse a una calle cercana a donde estaban, en donde tuvo la suerte de que un ciclista que estaba pasando por ese camino la vio y la socorrió. Llamó a emergencias y rápidamente lograron trasladarla. Pese a que no había fallecido, su vida seguía en riesgo. Así que los cirujanos estuvieron 6 horas tratando el malherido cuerpo de Bella. Sin embargo, lograron salvarla y 6 días después le dieron el alta. Le esperaba una larga recuperación, pero al menos su vida ya no corría ningún riesgo. Volviendo al punto de vista de las atacantes, 5 horas después del ataque, Morgan y Anissa seguían huyendo, pero no les sirvió de mucho. Fueron atrapadas por las autoridades cerca de una mueblería interestatal, a casi 8 kilómetros de distancia del lugar del crimen. Para colmo, ni siquiera abandonaron el arma que utilizaron para el ataque. Lo tenían dentro de una bolsa que ellas mismas estaban cargando. Según decían, en realidad no estaban escapando, sino que estaban viajando hacia un bosque nacional que se encontraba a varios kilómetros de distancia, con la idea de visitar la mansión de Slenderman. Las autoridades no entendían nada, y por ello había que hacer la investigación pertinente para conocer a las atacantes y por qué hicieron lo que hicieron. Tanto Anissa como Morgan estaban a punto de ser interrogadas. La primera sería Anissa Weyer. Se la veía muy afectada y nerviosa porque era consciente de que lo que pasó fue horrible y temía las consecuencias. Pese a eso, le explica todo lo que sabía a la investigadora, comenzando a explicar que Morgan le había sugerido la idea de ser proxy de Slenderman. Morgan said, "Hey, Anissa, we should be proxies." I was like, "Okay, how would you do that?" And that was around end of December, beginning of January. Okay. And a proxy again, what is a proxy? It's like a servant. Le explica un poco el concepto de lo que es un proxy, y además también que existe, según internet, un orden jerárquico en el que Slenderman estaría en la cúspide, por debajo de él estarían los killers y por último estarían los proxies. Like a triangle chart, Slender would be up here. Okay. Then it'd be like killers and then proxies. La investigadora intenta indagar sobre por qué a Morgan se le había ocurrido que deberían ser proxies de Slenderman, pero Anissa se limita a decirle qué es lo que Morgan le dijo que tenían que hacer para convertirse en proxies. I said, "Okay, how would we do that?" And she said, "We have to kill Bella." La investigadora también les planteó, en resumen, que todo esto que hicieron buscaba como finalidad demostrar la existencia de cierto personaje que se supone que es ficticio. If we saw him, actually, we think we see him sometimes, like when we were walking up to where we were going. I saw him out of the corner of my eye on this side. Poco después llega el momento de explicar la situación concreta del ataque, cómo se dio y qué ocurrió tras el mismo. Morgan jumped on top of Bella and started stabbing her repeatedly, and that's when I turned around because I couldn't stand to see that. And then the whole time, Peyton was screaming in agony, saying stuff like, "I hate you guys, I'll never forgive you, and I trusted you." Esto es importante. Quien ataca a Bella es Morgan. Por su lado, Anissa decide no participar en todo eso, y probablemente sea por el pánico de la situación. Estos fueron los elementos más importantes del interrogatorio a Anissa, pero ahora sigue la aparente autora intelectual.
Morgan comienza la entrevista dando una descripción del personaje que estaban buscando y por el cual decidieron hacer el sacrificio. He's this tall, faceless man who preys on children. Because we were by a forest and we couldn't help ourselves. So is it a tall, faceless man? Mm-hmm. El investigador en este caso le hace una pregunta muy lógica: ¿por qué les interesaba encontrarlo? Y la respuesta de Morgan es bastante fría. Why are you trying to find him? Because Anissa said he could help us. I sort of thought that he might kill us if we did find him, though, because he has a tendency to do that. El investigador les pregunta si alguna vez vieron a esta persona y quién les contó sobre él. Y en su respuesta, lo único que se evidencia más y más es su desequilibrio mental. Bueno, como si de por sí no fuera evidente el hecho de apuñalar a una amiga como un sacrificio a Slenderman. ¡Qué locura! Have you ever met him? No, we've never seen him. Who tells you about him? He's everywhere. How do you know that? Because I've read so many things about him. Esto contradice lo dicho por Anissa, porque ella afirmó que lo habían visto y que llegaron hasta a sentir en cierto modo su presencia. Morgan declara haber leído bastante sobre Slenderman, y esa información es importante para el investigador. Si teorizamos un poco, podría tratarse de alguna página clandestina que sirviera como medio para manipular a las jóvenes y llevar a cabo el ataque, o quizás algo diferente. Where did you read stuff about him? It's called creepypasta. Anissa thinks he's real, and she also thinks Jeff the Killer's real because there's somebody in Milwaukee who's called a Smiley Face Killer, and she thinks that Jeff the Killer's him. Estaban tan inmersas en ese mundo que hasta reconoce que su amiga también dio veracidad a la existencia de Jeff the Killer, otro personaje legendario dentro del mundo de los creepypastas, y lo relacionó al caso de Kate Hunter, el asesino del rostro feliz. Se bautizó de esa manera porque el tipo, tras cometer sus crímenes, los firmaba con una carita feliz. A día de hoy no existe ninguna evidencia de que el caso de Hunter inspirara al creepypasta de Jeff the Killer. Hunter únicamente tomaba vidas femeninas, mientras que Jeff, según el creepypasta, acababa con cualquier persona que no se fuera a dormir. Esto que van a escuchar a continuación es probablemente la parte más impactante de todo el interrogatorio. So you guys just kept going forward until the police stopped you? Mm-hmm. Do you know what happened to the knife after Payne got stabbed? I put it back in the bag and walked. Did you clean it all? Not really. I sort of wiped it off on my jacket. It was weird. I felt no remorse. I thought I would. Morgan reconoce no sentir remordimiento alguno sobre el ataque. Si quedaba alguna duda de su condición mental, con esto termina de confirmarse. Quedaba claro que Morgan padecía de sus facultades mentales, pero la cuestión era averiguar qué es lo que ocurría en su cabeza. Anissa no se encontraba en condiciones particularmente malas, salvando el estrés y el trauma de la situación. Sin embargo, el caso de Morgan era un mundo completamente diferente. Tras varias evaluaciones psiquiátricas, se descubrió que Morgan sufrió toda su vida de alucinaciones visuales y auditivas. Según se supo, estas se manifestaban como fantasmas, colores de las paredes que se derretían y dos amigos imaginarios. Entre otras de las alucinaciones registradas se encuentra un hombre cuyo cuerpo era del color del humo y la tinta, según estaba descrito. Eso, como ella lo definió, podía verlo parado detrás de ella a través de los espejos y moverse libremente a través de las esquinas de su hogar. Estos datos influyeron bastante en la investigación y en cómo sería tratada Morgan tras el intento del crimen. Para otoño del 2014, la internaron y en octubre de ese mismo año fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. Se llevó a cabo un tratamiento durante algunos meses, pero fue muy mal. Lo único que provocó en Morgan fue que se exacerbara aún más sus problemas con la psicosis. Para noviembre del 2015 dieron inicio a otro tratamiento antipsicóticos, logrando que finalmente la personalidad apática de Morgan cambiara. Al menos tras el inicio de este tratamiento empezó a mostrar signos reales de arrepentimiento por lo que había hecho. Los profesionales determinaron que ya estaría lista para ir a una cárcel regular a espera de su juicio, así que para marzo del 2016 llevaron a cabo dicho procedimiento. Lo malo fue que el encarcelamiento y el hecho de que todavía dependía de medicaciones para controlar la esquizofrenia agravaron nuevamente su salud mental, y durante su juicio la volvieron a internar.
Tanto Anissa como Morgan son juzgadas para el año 2017. Debido a la naturaleza del intento del crimen, fueron juzgadas como adultas. El cargo era intento de homicidio en segundo grado para Anissa. Ella se declaró culpable, pero el jurado la declaró inocente por enfermedad mental. Aún así, recibió una condena de 25 años, pero hay algunos paréntesis a tener en cuenta. No es que vaya a estar 25 años en la cárcel, sino que se la recluiría por al menos 3 años y de resto estaría bajo tratamiento psiquiátrico seguido de un supervisado comunitario hasta los 37 años. Morgan tuvo, por ser la autora intelectual, una pena mayor por el delito de intento de homicidio intencional en primer grado. Ella también se declaró culpable y su condena fue la pena máxima basada en el delito cometido y en sus condiciones mentales. 40 años de reclusión en un instituto psiquiátrico forense estatal. Para el año 2021, Anissa, quien ya tenía 19 años en ese entonces, envió una carta al tribunal reconociendo su arrepentimiento por todo lo que había hecho al ser partícipe de sus acciones. Y dado que Anissa venía cumpliendo al pie de la letra su condena, el juez ordenó que la liberaran del instituto en el que se encontraba, pero se le asignó a cambio un personal para que la siguiera supervisando hasta los 37 años. Además, se le aplicó una tobillera con monitorización por GPS y se le prohibió el uso de las redes sociales. La familia aceptó hacerse responsable del monitoreo de Anissa, aunque ella decidió irse a vivir con su padre. Quizás por cercanía, quizás por apego emocional, quizás porque con su padre la condena sería un poco más llevadera. La realidad es que nunca se aclaran los detalles al respecto. 2 años más tarde siguió con las mismas restricciones mencionadas, pero le retiraron la tobillera. Morgan, por su lado, fue un caso totalmente diferente. En primer lugar, en 2020, el abogado intentó apelar la condena porque decía que no era justa debido a que tenía que haber sido juzgada bajo el mismo delito que el de Anissa, cuando no tenía sentido porque la propia Morgan reconoció el delito y el nulo remordimiento que sentía tras ello. Para enero del 2024, Morgan había solicitado a sus 21 años ser liberado del instituto en el que fue internado. Un juez rechazó la solicitud de audiencia para ese mismo año, pero para enero del 2025, tras recibir varios informes positivos de avance en su tratamiento por parte de los psicólogos y psiquiatras, se le aprobó. Habrán notado de pasada que me refiero a Morgan en masculino, y es porque se declaró tiempo después como un hombre trans. Para colmo, la audiencia que tanto le había costado conseguir se la habían cancelado porque parece que tuvo una charla muy poco amigable con una persona dentro de las instalaciones en donde estaba recluso. Por otro lado, los profesionales mantenían que su avance era positivo, así que lo único que hicieron fue posponer la audiencia para 1 o 2 meses más adelante. Para julio del 2025 se le concedió un plan condicional para que Morgan no siguiera recluido en las instalaciones. Sería enviado a un hogar en donde estaría supervisado permanentemente hasta el año 2058. Pese a que al principio fue algo complicado ubicarlo en algún hogar, debido a que no querían que estuviera cerca de la víctima, finalmente lograron encontrar uno que lo aceptó en Madison. El problema es que Morgan hizo algo que no debía. Se fugó del hogar a finales de diciembre de ese mismo año. No obstante, tras una llamada al 911, la policía de Madison fue alertada y la detuvieron. Ella alegó que en el hogar en el que estuvo la maltrataban y por eso escapó. Su idea era irse junto a otra persona a Nashville en un transporte público, pero estaba claro que darían aviso a la policía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Se le revocó la libertad condicional. Era inevitable. No se sabe si lo que declaró es o no cierto, pero conociendo que era una persona agresiva y sigue manteniendo los mismos problemas mentales, sus palabras son muy poco confiables. Por su parte, Bella logró continuar con su vida. El trauma que le quedó tras el ataque persiste, al punto que llegó a declarar en una entrevista que dormía cada noche con la mitad de unas tijeras para defenderse ante un posible ataque. Se supo que todo esto también la inspiró a seguir una carrera en medicina y dejó un mensaje final para cerrar de buena manera todo el caso. Quiero dejar todo atrás y vivir mi vida con normalidad. Considero que Bella es un gran ejemplo de que la vida siempre se abre nuevos caminos en muchos aspectos. Pese a que atravesó una de las situaciones más peligrosas y letales que puede sufrir una persona a una edad tan corta, nunca se rindió. Se aferró a todo lo que pudo para sobrevivir y lo consiguió. Lo normal es que a partir de esta experiencia quiera salvar la vida de otras personas, del mismo modo que esos profesionales le salvaron la suya. De Morgan no hay mucho que agregar más que lo evidente. Si desde muy joven ha demostrado signos peligrosos de esquizofrenia y psicosis, bajo un buen tratamiento ha logrado mejorar su conducta y al suspender dicho tratamiento
tratamiento se genera un retroceso en su avance, permítanme cuestionar si está en condiciones de abandonar su tratamiento y de tener la libertad condicional. Una persona con tantos problemas es un peligro para los demás. Lo más responsable que se puede hacer es recluirla y seguir supervisando su avance. Es preferible eso a tener que lamentar nuevas tragedias. Recordemos que el ser humano, por muy inteligente que pueda demostrar ser, suele cometer los errores más estúpidos posibles, como dejar suelta a una persona peligrosa que podría causar mucho daño. Creo que no hace falta citar ningún ejemplo en concreto, porque la humanidad tiene un historial interminable de dichos casos. Las personas que tienen esquizofrenia realmente son muy peligrosas. Ellos ven, perciben y escuchan cosas que quizás nosotros no podemos hacer, pero no porque sean reales, sino porque así es como funciona lamentablemente la configuración cerebral de ellos por dicha enfermedad. Y para deshacerse del supuesto monstruo que los está acechando, son capaces de hacer locuras porque están impulsados por el propio miedo de lo que ven. Por eso es que justamente la esquizofrenia a día de hoy es una de las enfermedades mentales más temidas por el ser humano. Si ya de por sí a un adulto puede destruirlo por completo, imagínense lo que puede hacer dicha enfermedad en un niño de 12 años. Hay una enorme cantidad de historias que toman como protagonista a esta enfermedad. Historias que seguramente van a ser contadas. Y hay algo que me quedó muy claro de todo esto, es que jamás hay que infravalorar todo el daño que puede provocar una enfermedad mental. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.